Hola, ¿qué tal? Nuevamente, buenas noches. Vamos a comenzar con el primer tema. Es importante revisar algunos conceptos básicos, fundamentales, que tienen que ver con la parte de estadística, ¿no? Entonces, en realidad la estadística se divide en varias áreas, varias disciplinas. Una es la que vamos a ver, que es la estadística descriptiva. Otra es la estadística inferencial, es decir, a partir de una muestra yo puedo describir una población. También existe la estadística matemática, que no es un tema del curso, inclusive eso se ve en programas de maestría o de doctorado. Otra área de interés de la estadística tiene que ver con las series de tiempo, que las vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, y otra es, perdón, la que tiene que ver con los pronósticos. Y bueno, los conceptos básicos es comenzar a definir qué es la estadística. Y es una ciencia, de hecho es una disciplina del área de las matemáticas, y es una ciencia que colecta, organiza, presenta, analiza e interpreta datos con el fin de propiciar la toma de decisiones y que ésta pues, sea más eficaz, es decir, que se logren los objetivos. Y podría añadir también que debería de ser más eficiente, es decir, utilizar los menos recursos posibles. Y la segunda, la estadística descriptiva, que es con lo que vamos a comenzar, y por definición pues es un método para organizar, resumir y presentar datos de manera informativa. Son muy útiles obviamente para áreas en el área de negocios o en el área en la que ustedes van a estar involucrados, es decir, lo que tiene que ver con procesos administrativos. Es muy útil la estadística descriptiva. Como tercer punto tenemos la estadística inferencial. También usamos métodos para determinar una propiedad de una población con base en información de una muestra. Y aquí hay que distinguir, ¿no? Tener la distinción entre lo que es una población y una muestra. Y la población es el conjunto de individuos u objetos de interés o medidas obtenidas a partir de todos los individuos o objetos que nos estén interesando. Y por último, la muestra, que es una porción, es una parte de la población de interés. Generalmente se toma una muestra para disminuir los costos y el tiempo, ¿no? Entonces se toma una muestra para evitar este tipo de problemas. Entonces miren, otra parte interesante que es el universo, y el universo es la colección de todos los objetos. Y la población es el conjunto de los objetos que me están interesando. Por ejemplo, la población podrían ser todos los estudiantes del Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, o la población podrían ser los estudiantes del programa de posgrado, en este caso de la maestría en la administración. Y la muestra es un subconjunto de la población, y se espera que todos los valores o las partes que saco de la población, o sea, hago un muestreo, tengan la misma probabilidad de ser seleccionados. Pues puedo tomar una, dos, tres, cuatro muestras. Ahí aparece una S porque en inglés es sample, entonces muestra es sample en inglés, y puse ahí una S. Y las muestras generalmente, repito, deben de ser aleatorias, es decir, cualquiera puede salir, y una de sus propiedades es que todos los elementos de la población pues tuvieron la misma oportunidad de estar en la muestra. Pues aquí hay un ejemplo gráfico, por ejemplo, de unos automóviles donde tenemos una población. Como verán, hay de diferentes colores: verde, rojo, azul, negro, amarillo, etcétera, ¿no? Y la muestra es obtener un vehículo, ¿no? En este caso, si contamos, son 6, el tamaño de la muestra es igual a 6, o sea, son 6 elementos, y la población tiene 3, 4, 5, 6, 3, tiene 30. Entonces saco una muestra de 4, y por lo que se ve, efectivamente salieron los colores representativos que aparecen en toda la población. Digo, esto es un poco ideal, pero esa es la idea, ¿no? De que el tomar una muestra me pueda describir efectivamente lo que es la población. Ahora,
tenemos que revisar lo que son las variables. Cuando tomamos un curso de cálculo, por ejemplo, una variable por definición es una magnitud, ¿no? Obviamente es una medición y que puede cambiar por las condiciones de un experimento, por las condiciones del tiempo, ¿no? A lo largo de un proceso, pero en estadística vamos a llamar la variable estadística como una característica de la población que se está analizando en un estudio propiamente estadístico, y es una propiedad que puede cambiar, fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse o pueden observarse. Entonces es interesante, ¿no?, ver esta distinción entre lo que es una variable estadística. Yo siempre les pongo el ejemplo en el salón a los estudiantes, por ejemplo, que tenemos 40, ¿no? 40 en un grupo, y les digo que una variable estadística podría ser la estatura. Por mí me interesa la estatura del grupo porque quizás yo puse una empresa para hacer uniformes. Entonces es interesante o es importante para mí esta propiedad, ¿no? La talla. Pues puede ser la estatura, la cintura, etc. Entonces para mí en un problema de estadística esa es una variable estadística. Luego viene si es una variable de tipo cualitativa o cuantitativa. De hecho ahí está la definición. La segunda es la variable cualitativa o también llamada atributo, cuando las características que se estudia es de una naturaleza no numérica. Entonces, por ejemplo, cuando vas a un restaurante y sales, generalmente te pueden dar una forma de medir el servicio, ¿no? Entonces te ponen una escala Likert que es con caritas, ¿no? Desde una carita triste a una carita feliz. Y esa es una variable o atributo porque no la podemos cuantificar. Generalmente en nuestras áreas, como una maestría en administración, la mayor parte de los estudios, no digo que la variable cualitativa no sea de interés, pero generalmente son de tipo cuantitativo, y una variable cuantitativa es cuando esta variable que se estudia aparece en forma numérica. Luego vienen las variables discretas que adoptan solo ciertos valores y existen vacíos entre ellos, o sea, hay saltos. Una variable discreta inclusive también se puede entender como una variable que tiene números enteros. Generalmente las variables discretas se cuentan, o sea, decimos una persona, dos personas, tres, entraron por ejemplo a la subestación o entraron al metrobús, a la estación del metrobús en tal avenida, ¿no? Entonces yo puedo estar contando y es importante saber cuántas personas, por ejemplo, entran a un negocio, y esa es una variable discreta. Por otro lado, las observaciones de una variable continua toman cualquier valor dentro de un intervalo específico, y esta variable continua generalmente de lo que trata o cómo te das cuenta que es una variable continua cuando utilizas un instrumento de medición. La estatura, por ejemplo, es una variable continua, el peso también, o si estamos en áreas, por ejemplo, como en el área eléctrica, pues el voltaje, la resistencia, etc. El dinero, en el área de administración, el dinero se considera como una variable continua, así como el tiempo. Sin embargo, cuando tú preguntas acerca de la edad de una persona, la variable es continua, pero se está discretizando por comodidad, porque no decimos, pues tengo 51 años, 10 meses, 4 semanas o 5 días y tantas horas y tantos segundos. Entonces en realidad el tiempo se mide y es por lo tanto una variable continua, pero la manejamos por comodidad como una variable discreta. Y aquí nos damos cuenta de la clasificación de las variables. Entonces ya vimos, ¿no? Son las cualitativas o atributos, y del lado derecho tenemos las cuantitativas. Y dentro de las cuantitativas están las discretas y las continuas, y aquí aparecen algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la cuantitativa discreta, el número de elementos o el número de personas que integran una familia o el número de hijos, o aparatos de televisión que alguien tenga en el hogar. Y continua, ya habíamos hablado del peso y de la estatura, y aquí precisamente el monto del impuesto sobre la renta, ¿no? Es dinero, entonces es una variable continua. El peso de un estudiante, que ya habíamos visto, y la precipitación anual de lluvia la precipitación en algún lugar, en algún territorio.
Y de la parte cualitativa o atributos, pueden ser la marca de un automóvil o la marca de una computadora, el estado civil, ¿no? Cuando nos preguntan y tenemos que llenar algún registro, pues nos preguntan desde el nombre, desde el género o sexo, dónde vivimos, en qué colonia, y todas ese tipo de preguntas generalmente son cualitativas. Entonces, para resumir, cualitativas son no numéricas y cuantitativas son numéricas, y dentro de esas cuantitativas tenemos discretas y continuas. De hecho, aquí hay algunos ejemplos que tienen que ver con los datos cualitativos y son aquellos datos medibles bajo una escala nominal o ordinal, ¿no? Hay 4 escalas y los datos cualitativos entran de una escala nominal, es decir, le ponemos una etiqueta o un nombre. Cuando obtenemos nuestro nombre, inclusive es una escala nominal. O cuando numeramos a un grupo y decimos, a ver, tú eres el 1, el 2, el 3, parece que es un número, pero en realidad es una etiqueta o un código de barras, ¿no? En un proceso industrial. Esa es una escala nominal y lo que me ayuda es a distinguir un objeto de otro. Y una escala ordinal tiene que ver con el orden y se usa mucho, por ejemplo, o un ejemplo claro sería en el ejército. Entonces tenemos desde el cabo, ¿no? Subteniente, teniente, capitán, hasta general, pero no sabemos cuánto hay de una distancia a otra. Esas son las 2 principales escalas que tienen que ver con los datos cualitativos. Y luego vienen las otras 2 escalas de los datos cuantitativos que son medibles y son del intervalo y de la razón. Entonces, miren, para la parte discreta, los datos cuantitativos se obtienen generalmente mediante un proceso de conteo, 1, 2, 3, 4, número de personas que están formadas en una fila, ¿no? Aquí se ve. Entonces, ahí repitiendo, son el resultado de un proceso de conteo. Y los datos continuos generalmente cuando hay un instrumento de medición, por ejemplo aquí tenemos esta báscula o este instrumento de medición que utilizan los ingenieros civiles o cualquier otro como un termómetro, ¿no? O un manómetro. Esos son datos continuos, generalmente se obtienen, como dice ahí, de un proceso de medición. Y aquí tenemos una tabla que resume esos niveles de medición o de escalas. Y tenemos, les repito, la nominal y la ordinal. Estas tienen que ver con las variables de tipo cualitativo, y las que ya hay, donde hay números, es el de intervalo y el de la razón. ¿Cómo puedo distinguir el intervalo de la razón? Es que aquí el cero en el intervalo existe, pero no tiene propiamente un sentido absoluto. Por ejemplo, en la talla de los pantalones, me parece que en el de las mujeres existe la talla 0, pero no quiere decir que no hay cintura. Entonces existe el 0, pero no es un 0 absoluto. Y el de la razón ya tiene el 0 algo, ya tiene un significado y hay una escala absoluta. También podemos ver las escalas de temperatura, se pueden distinguir entre el intervalo y de la razón. Por ejemplo, el intervalo sería la escala de grados, la escala de grados Celsius, y la de la razón sería la escala absoluta o Kelvin. Entonces ahí podemos distinguir, ¿no?, estos niveles de medición. Entonces más adelante iremos revisando algunas cosas si no van quedando claras. Pero en general, cuando hacemos un estudio de estadística, tenemos que entender si es nominal escala, si es ordinal o de intervalo o de la razón. Generalmente, repito, en nuestra área vamos a andar en estas dos, en el intervalo y de la razón. Y pues muchas gracias, esta es la parte introductoria, espera ver los siguientes videos para poder reforzar tus conocimientos de estadística. Muchas gracias.